Mi nombre es Daniel, y hasta ese día, nunca había tomado en serio las historias de fantasmas o apariciones. Siempre fui escéptico, del tipo que cree que todo tiene una explicación lógica. Trabajo como fotógrafo independiente, y mi viaje a Guanajuato, en México, era para capturar imágenes de la arquitectura colonial de la ciudad. La casa del Conde Rull estaba en mi lista de lugares por visitar, pero nunca imaginé que esa noche cambiaría por completo mi visión del mundo. Llegué a Guanajuato al final de la tarde, y después de instalarme en un pequeño hotel en el centro histórico, decidí salir a explorar. La ciudad es conocida por sus calles estrechas y coloridas, y el ambiente nocturno era tranquilo, casi mágico. La casa del Conde Rull, una mansión del siglo XVIII, era uno de los puntos más famosos de la región. Durante el día, el lugar está lleno de turistas y guías contando historias sobre su rica historia, pero por la noche, el sitio parecía completamente distinto. Cuando llegué a la mansión, ya era tarde. El portón principal estaba cerrado, pero una de las puertas laterales estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla. La curiosidad me ganó y decidí entrar. Al final, estaba ahí para tomar fotografías, y la idea de capturar la casa bajo la luz de la luna me pareció tentadora. El patio interior estaba en completo silencio, y el sonido de mis pasos resonaba contra las paredes de piedra. La luz de la luna proyectaba sombras alargadas que parecían moverse conforme caminaba. A pesar de estar solo, sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando. Me detuve un momento y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el viento frío de la noche, que hacía susurrar las hojas de los árboles. Decidí subir las escaleras que llevaban al balcón principal. La madera vieja crujía bajo mis pies, y cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Cuando llegué a la cima, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El balcón era amplio, con una vista impresionante de la ciudad, pero había algo en ese lugar que me hizo sentir incómodo. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, casi imperceptible. Era como un llanto lejano, proveniente de algún lugar dentro de la casa. Mi corazón se aceleró, pero intenté convencerme de que solo era el viento o mi imaginación. Seguí explorando, tratando de concentrarme en las fotos que quería tomar. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme por completo. En la esquina más oscura del balcón, había una figura vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, y su largo cabello se movía levemente con el viento. Mi cuerpo se paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura se giró lentamente, y aún en la oscuridad, pude ver su rostro pálido y sus ojos vacíos. Era una mujer joven, vestida con un vestido de novia. No dijo nada, solo me miró fijamente por unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, de repente, desapareció. Simplemente ya no estaba ahí, como si nunca hubiera existido. Bajé las escaleras corriendo, sin mirar atrás. Cuando finalmente salí de la casa, mi corazón aún latía acelerado. La noche estaba tranquila como antes, pero sabía que algo había cambiado. Algo que nunca podría olvidar. A la mañana siguiente, desperté aún perturbado por lo que había sucedido la noche anterior. Traté de convencerme de que todo no había sido más que un sueño o una ilusión causada por el cansancio del viaje. Pero la imagen de aquella mujer vestida de blanco, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, estaba grabada en mi mente. Decidí que necesitaba volver a la casa del Conde Rull durante el día para ver si encontraba alguna explicación de lo que había visto. La casa estaba llena de turistas cuando llegué. Los guías contaban historias sobre la familia Rull y la importancia de la mansión en la historia de Guanajuato. Me quedé escuchando a uno de los guías, esperando que mencionara algo sobre una novia o alguna tragedia ocurrida en la casa. Pero solo hablaba sobre la arquitectura y los eventos sociales que se celebraban ahí en el siglo XIX. Decidí explorar por mi cuenta. Subí las mismas escaleras que había subido la noche anterior, pero ahora, con la luz del día, el lugar parecía menos aterrador.
Llegué al balcón y miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera explicar lo que había visto. Fue entonces cuando noté una pequeña placa, casi escondida, en una de las paredes. Estaba escrita en español, y aunque mi conocimiento del idioma era básico, logré entender lo esencial. La placa contaba la historia de una joven novia que había muerto trágicamente en ese balcón, la noche de su boda, en el año 1887. Había caído mientras bailaba con su esposo, y su muerte fue considerada un accidente. Sin embargo, había rumores de que se aparecía vestida de blanco, deambulando por la casa, especialmente en el balcón donde perdió la vida. Esa información me dejó aún más inquieto. No era una persona que creyera en fantasmas, pero lo que había visto la noche anterior parecía encajar perfectamente con esa historia. Decidí investigar más. Fui a la biblioteca municipal, donde encontré registros antiguos sobre la casa del conde Rull. Había menciones sobre la novia, pero nada demasiado detallado, solo que se llamaba Isabela y que su muerte había sido un gran impacto para la sociedad de la época. Al regresar al hotel, sentí una extraña sensación de que alguien me observaba. Miré hacia atrás varias veces, pero no había nadie. La noche cayó y con ella, la ansiedad comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que tenía que volver a la casa, pero al mismo tiempo, el miedo me impedía dar el primer paso. Fue entonces cuando recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido y decía solamente: «Ella te está esperando». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién podría haber enviado eso? Miré por la ventana del hotel y, allá abajo, en la calle oscura, vi una figura vestida de blanco. Era ella, Isabela. Estaba ahí, mirándome directamente. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi cámara y bajé corriendo las escaleras del hotel. Cuando llegué a la calle, ella ya no estaba, pero sabía a dónde quería que fuera. La casa del conde Rull me esperaba, y con ella, los secretos que no estaba seguro de querer descubrir. Caminé hacia la casa del conde Rull con pasos vacilantes. La noche estaba aún más silenciosa que la anterior, y el viento frío susurraba algo que no podía entender. Llevaba mi cámara colgada al cuello, pero no estaba seguro de querer usarla. La idea de capturar algo sobrenatural me aterraba, pero al mismo tiempo, la curiosidad era más fuerte. Cuando llegué a la mansión, la puerta lateral estaba nuevamente entreabierta, como si alguien me estuviera esperando. Entré y esta vez, el patio interior parecía aún más sombrío. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos esqueléticos, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Subí las escaleras hacia el balcón, pero esta vez, algo era diferente. Una luz tenue provenía de una de las ventanas del segundo piso. Era una luz cálida, como la de una vela, y parpadeaba suavemente. Mi instinto me decía que no subiera, pero algo dentro de mí me empujaba hacia arriba, como si no tuviera control sobre mis propias acciones. Cuando llegué al segundo piso, vi que la luz venía de una habitación que no había notado antes. La puerta estaba entreabierta, y un sonido bajo, como el de un viejo gramófono, flotaba en el aire. Me acerqué lentamente, tratando de prepararme para lo que fuera que estuviera al otro lado. Al entrar en la habitación, vi que estaba decorada como si aún fuera el siglo XIX. Había un vestido de novia colgado en un perchero, y sobre la mesa, una carta abierta. La caligrafía era elegante, pero las palabras eran simples. «Encuéntrame en la capilla». La música se detuvo de repente, y la luz de la vela se apagó. Permanecí en la oscuridad por unos segundos, hasta que mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Salí de la habitación y bajé las escaleras, dirigiéndome hacia la parte trasera de la casa, donde sabía que había una pequeña capilla. La puerta de la capilla estaba cerrada, pero desde dentro provenía un sonido bajo. Era como si alguien estuviera llorando. Empujé la puerta lentamente, y ésta crujió al abrirse. Dentro, la capilla estaba iluminada por velas, y en el altar había una figura vestida de blanco. Era Isabela. Estaba de rodillas.
con las manos cubriéndose el rostro, y sus hombros temblaban mientras lloraba. Me quedé parado en la entrada, sin saber qué hacer. Quería correr, pero al mismo tiempo sentía una tristeza profunda emanando de ella. Fue entonces cuando se giró hacia mí, y por primera vez vi su rostro con claridad. Era hermosa, pero en sus ojos había un dolor casi insoportable de mirar. Extendió su mano hacia mí, y en su palma había un anillo de oro. Era un anillo de bodas, antiguo y desgastado por el tiempo. No dijo nada, solo me miró, como si estuviera esperando que hiciera algo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Cuando volví a mirar hacia el altar, Isabela había desaparecido. El anillo seguía ahí, en el suelo, brillando suavemente bajo la luz de las velas. Lo recogí y lo examiné. Había una inscripción en la parte interna: para Isabela, eternamente tuyo. Mi corazón se aceleró y supe que aquello no era solo un objeto antiguo. Era un mensaje, una invitación a algo que aún no comprendía del todo. Salí de la capilla y regresé al patio. La noche estaba más fría ahora, y el viento parecía llevar un susurro distante. Era como si Isabela intentara decirme algo, pero yo no podía entenderlo. Cuando llegué a la puerta, miré hacia atrás una última vez. La casa del conde Rull se veía aún más sombría que antes, y supe que esa no sería mi última visita. Algo en esa casa me llamaba, y no tenía otra opción más que responder. A la mañana siguiente, desperté con el anillo aún apretado en mi mano. La sensación de que no era solo un objeto antiguo, sino algo cargado de significado, no me dejaba en paz. Decidí que necesitaba descubrir más sobre Isabela y lo que quería de mí. La casa del conde Rull parecía guardar secretos que iban más allá de lo que podía imaginar. Regresé a la biblioteca municipal, esta vez con un propósito claro. Quería encontrar cualquier información que pudiera llevarme a Isabela y a la historia detrás de su muerte. Después de horas de investigación, finalmente encontré un libro antiguo que mencionaba a la familia Rull y los eventos ocurridos en la mansión en el siglo XIX. Había un pasaje que llamó mi atención. Isabela de la Cruz, prometida del conde Rull, falleció trágicamente la noche de su boda, en 1887. Se cree que su muerte fue un accidente, pero los rumores sugieren que pudo haber sido víctima de una conspiración familiar. Isabela fue enterrada en la capilla de la mansión, pero su tumba nunca fue encontrada. Esa información me dejó intrigado. Si Isabela había sido enterrada en la capilla, ¿por qué nunca se encontró su tumba? ¿Y qué significaba esa historia de conspiración familiar? Decidí que tenía que volver a la capilla para investigar más. Llegué a la casa del conde Rull al final de la tarde. Esta vez, la puerta principal estaba abierta y había algunos turistas explorando el lugar. Aproveché la oportunidad para entrar sin llamar la atención. Me dirigí hacia la capilla, pero esta vez algo parecía diferente. El aire estaba más pesado y la sensación de ser observado era aún más fuerte. Empujé la puerta lentamente y entré. La capilla estaba iluminada por velas, al igual que la noche anterior, pero esta vez había algo distinto. En el centro de la sala había una abertura en el suelo, como si alguien hubiera removido una de las piedras del piso. Me acerqué con cautela y miré dentro de la abertura. Había una escalera estrecha que descendía hacia un túnel oscuro. Sin pensarlo dos veces, tomé una de las velas y comencé a bajar. El túnel era húmedo y frío, y el aire estaba impregnado con un olor a tierra y moho. Después de unos minutos de caminata, llegué a una pequeña cámara. En el centro de la sala había un ataúd de madera antiguo, cubierto por una fina capa de polvo. Mi corazón latía acelerado, pero sabía que debía ver qué había dentro. Con cuidado, abrí el ataúd. Dentro estaba Isabela. Su cuerpo estaba perfectamente conservado, como si hubiera muerto apenas unos días atrás. Llevaba el mismo vestido de novia que había visto antes, y su rostro estaba sereno, como si solo estuviera dormida.
Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Cuando volví a mirar el ataúd, Isabela había desaparecido. El ataúd estaba vacío, y lo único que quedaba era el anillo que había encontrado la noche anterior. Salí de la cámara lo más rápido que pude, subiendo las escaleras de regreso a la capilla. Cuando llegué a la cima, la puerta estaba cerrada y las velas se habían apagado. Me quedé en la oscuridad por unos segundos, hasta que la puerta se abrió lentamente, revelando a Isabela del otro lado. Ahí estaba ella, de pie, con su vestido de novia y una mirada triste en sus ojos. Esta vez, habló. Encuentra la verdad, libérame. Antes de que pudiera responder, desapareció nuevamente, dejándome solo en la capilla oscura. Sabía que no se trataba solo de una aparición. Isabela intentaba decirme algo. El mensaje de Isabela resonó en mi mente como una campana fúnebre. Encuentra la verdad. Libérame. Sabía que no podía simplemente ignorarlo. La casa del conde Rull no era solo una mansión embrujada, era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban de una manera perversa. Me sumergí en archivos históricos y hablé con antiguos habitantes del pueblo que aún recordaban las leyendas locales. Fue entonces cuando descubrí algo que me hizo cuestionar todo sobre la casa del conde Rull. Isabela no había muerto en un accidente, había sido asesinada. Su prometido, el conde Rull, estaba involucrado en una trama familiar para impedir la boda, pues Isabela era heredera de una gran fortuna que él no quería compartir. La noche de la boda, la empujó desde el balcón, pero hizo que pareciera un accidente. El cuerpo fue ocultado en la cámara secreta de la capilla, y con el tiempo, la historia fue silenciada. Isabela nunca encontró paz, y su alma quedó atrapada en la mansión, buscando justicia. Pero había más, mucho más. Descubrí que el conde Rull no había actuado solo. Hizo un pacto con algo mucho más antiguo y oscuro, un pacto con las profundidades espirituales malignas. A cambio de riqueza y poder, ofreció el alma de Isabela como sacrificio. La cámara secreta no era solo una tumba, era un portal. Y Isabela, en su muerte, se convirtió en una guardiana involuntaria, atrapada entre dos mundos, impidiendo que lo que estaba al otro lado escapara. Con esta información, regresé a la casa del conde Rull por última vez. Esta vez, no había turistas. El lugar estaba vacío, y el silencio era casi palpable. Subí las escaleras hacia la capilla, llevando conmigo el anillo que había encontrado. Cuando llegué, Isabela ya me estaba esperando. Estaba de pie en el centro de la capilla, con una mirada de desesperación en sus ojos. Coloqué el anillo en el altar y dije en voz alta: Isabela, sé la verdad. Fuiste traicionada, pero ahora todos sabrán lo que sucedió. Puedes descansar en paz. Tan pronto como terminé de hablar, el aire en la capilla cambió. Las velas se apagaron y una luz suave comenzó a envolver a Isabela. Sonrió por primera vez, y su rostro perdió la expresión de dolor. Poco a poco, su figura comenzó a disiparse, hasta que no quedó nada más que una brisa suave que pasó junto a mí. Pero entonces, algo sucedió. Comencé a marearme. El suelo de la capilla empezó a temblar y las paredes parecían curvarse, como si la propia casa estuviera viva. Escuché un sonido bajo y gutural que resonó por todo el lugar. Era como si algo se estuviera moviendo ahí abajo, algo grande y antiguo. Intenté correr, pero me quedé paralizado, observando mientras una niebla oscura comenzaba a elevarse. La niebla tomó forma, y pude ver unos ojos brillando en la oscuridad, ojos que no eran humanos. Un espíritu maligno emergió lentamente, y sentí un miedo tan profundo que casi perdí la conciencia. Fue entonces cuando Isabela reapareció, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella, sombras de personas que habían sido víctimas de aquella casa a lo largo de los años. Se colocaron entre el espíritu y yo, formando una barrera de luz y sombra. Isabela me miró por última vez y dijo: «Vete, ahora».
No necesité que me lo repitiera. Corrí tan rápido como pude bajando las escaleras y atravesando el patio. Cuando finalmente salí de la casa, miré hacia atrás y vi que la mansión estaba envuelta en una niebla oscura, y los sonidos que salían de su interior eran indescriptibles. Hoy, años después, mi vida nunca volvió a ser la misma. Sigo siendo fotógrafo, pero ahora evito los lugares antiguos e históricos. Las fotos que tomé aquella noche en la casa del conde Rull fueron borradas, como si algo no quisiera que existieran. El anillo de Isabela desapareció y nunca lo volví a ver. Pero lo peor de todo son los sueños. Todas las noches veo ese lugar. Veo a Isabela, veo a los espíritus y veo las sombras que lucharon para salvarme. A veces me despierto en medio de la noche, escuchando pasos en el pasillo, aún sabiendo que estoy solo. Y hay momentos en los que siento que algo me observa, algo que no pertenece a este mundo. La casa del conde Rull sigue ahí, en Guanajuato, pero nadie se atreve a entrar. Los turistas evitan el lugar, y los habitantes del pueblo hablan en voz baja sobre lo que ocurrió aquella noche. Yo nunca regresé, y nunca regresaré, pero sé que, en algún lugar, Isabela sigue atrapada. La verdad tiene un precio, y yo pagué el mío. Pero hay puertas que nunca deben abrirse, y hay secretos que nunca deben revelarse. La casa del conde Rull es uno de esos secretos, y solo espero que nadie más cometa el mismo error que yo. Mi nombre es Mateo Hernández, y nací y crecí en Guanajuato. Trabajo como técnico de sonido desde hace casi 10 años, y el Teatro Juárez es uno de mis lugares favoritos. Desde niño, pasaba frente al teatro, admirando su imponente fachada y sus esculturas de bronce. Mi abuelo, don Rafael, siempre me contaba historias sobre el lugar, algunas gloriosas, otras, bueno, no tanto. Decía que el teatro tenía un alma propia, y que no siempre era amable. Ese día, recibí una invitación para ayudar en la preparación de un gran concierto del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Era un evento importante, y no podía perder la oportunidad de trabajar en algo tan grandioso. Llegué al teatro al final de la tarde, cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de las montañas que rodean la ciudad. El aire estaba fresco, pero al entrar al teatro, sentí un frío distinto, como si se metiera en los huesos. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, el eco de mis pasos parecía seguirme. El teatro estaba en silencio. Cuando entré al camerino principal para guardar mi equipo, noté algo extraño. Una silla estaba ligeramente fuera de su lugar, como si alguien acabara de levantarse de ella. Lo ignoré, pensando que quizá alguien del equipo había estado ahí antes que yo. Pero al darme la vuelta, vi algo que me hizo detenerme. En el espejo del camerino, por un breve instante, parecía haber una figura detrás de mí, un hombre con ropa antigua, como la que usaban los trabajadores en el siglo XIX. Llevaba un sombrero, una camisa con las mangas arremangadas y me miraba fijamente. Mi corazón se aceleró, pero cuando volteé, no había nadie. El camerino estaba vacío. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, quizá el cansancio del día. Seguí con mi trabajo, pero la sensación de que no estaba solo nunca desapareció. Y entonces, cuando encendí el sistema de sonido para probar los micrófonos, escuché algo extraño. A pesar de que el teatro estaba vacío, parecía que alguien estaba aplaudiendo, a lo lejos, en algún lugar de los pasillos oscuros. Los aplausos eran lentos, casi irónicos, y resonaban de una manera que no tenía sentido. Apagué el equipo rápidamente y el sonido se detuvo. En ese momento, supe que algo andaba mal. La noche llegó y el teatro empezó a llenarse de vida. Artistas, músicos y miembros del equipo técnico ocupaban los pasillos, y el murmullo de las conversaciones ayudó a disipar un poco la tensión que había sentido desde aquella tarde. Traté de concentrarme en el trabajo, ajustando los micrófonos y verificando los niveles de sonido. El concierto sería en pocas horas, y no podía darme el lujo de distracciones.
Mientras acomodaba los cables detrás del escenario, algo llamó mi atención. En el rincón oscuro del teatro, donde las pesadas cortinas casi tocaban el suelo, había una sombra que parecía moverse. Era sutil, como si alguien estuviera ahí, observando. Miré fijamente hacia ese lugar, pero la sombra desapareció en cuanto intenté enfocarme en ella. Respiré hondo, tratando de convencerme de que solo era un juego de luces. Minutos después, subí hasta la cabina de sonido, ubicada en el último piso del teatro. La escalera de madera crujía bajo mis pies y el aire parecía más frío conforme subía. Cuando entré a la cabina, sentí un olor extraño, como a tierra mojada y metal oxidado. La ventana estaba cerrada, pero una brisa helada pasó por mí, haciendo que se me erizara la piel. Miré hacia el escenario a través del vidrio de la cabina. Los músicos estaban afinando sus instrumentos y el público comenzaba a entrar. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me hizo quedarme helado. En medio del escenario, donde no había ningún músico, había una figura. Era el mismo hombre que había visto en el espejo del camerino. Estaba parado, de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos, como si estuviera admirando el teatro. Mi corazón se aceleró y tuve que sostenerme de la silla para no perder el equilibrio. Cuando parpadeé, había desaparecido. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. Después de todo, nadie me creería. Seguí con mi trabajo, pero la presencia de aquella figura parecía seguirme. Durante el concierto, mientras ajustaba los volúmenes y me aseguraba de que todo sonara perfecto, sentí algo extraño. De vez en cuando, escuchaba un susurro bajo, casi imperceptible, viniendo desde atrás de mí. Me giraba, pero no había nadie en la cabina. Era como si alguien estuviera ahí, respirando cerca de mi oído, pero invisible. El concierto fue un éxito, y el público aplaudió de pie. Sin embargo, cuando cesaron los aplausos, en el silencio que siguió, un único par de manos continuó aplaudiendo, lentamente, como si se estuviera burlando de mí. Miré hacia el escenario, pero no había nadie allí. El sonido venía de algún lugar en el teatro, pero no podía localizar de dónde. Esa noche, al salir del teatro, miré atrás una última vez. Las luces del Teatro Juárez brillaban como siempre, pero ahora había algo sombrío detrás de esa belleza, algo que no podía explicar. En los días siguientes al concierto, traté de convencerme de que todo lo que había visto y oído eran solo frutos de mi imaginación. Tal vez el cansancio, el estrés del trabajo, o incluso el aire rarefado de Guanajuato, rodeada de montañas, me estaban afectando, pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Una semana después, fui llamado de nuevo al Teatro Juárez para una reunión con el equipo de mantenimiento. Estaban teniendo problemas con el sistema de sonido, y mi conocimiento era necesario. Llegué temprano, como de costumbre, y encontré el teatro vacío, excepto por el señor López, el viejo conserje que trabajaba allí desde hacía décadas. Era una figura conocida en la ciudad, siempre con historias sobre los secretos del teatro. Mientras revisaba los cables y los amplificadores, el señor López se acercó. Su mirada estaba cansada, como si cargara el peso de algo que no quería compartir. No dijo nada, solo permaneció allí, observando mi trabajo con una expresión que mezclaba preocupación y cautela. Sentí que él sabía algo, pero no tenía el valor de preguntarle. Fue entonces cuando comencé a notar pequeños detalles que no podía ignorar. Una herramienta dejada sobre un banco, aunque estaba seguro de que no la había colocado allí. Un rastro de polvo en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado los pies, pero sin dejar huellas claras. Y, una vez más, ese frío que parecía venir de la nada, incluso bajo el calor del día. Mientras manipulaba los equipos, escuché un sonido distante, proveniente de los pasillos superiores del teatro. Era el ruido de pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Miré al señor López, pero ya estaba de espaldas, saliendo del escenario con pasos rápidos,
como si no quisiera quedarse allí ni un minuto más. Decidí investigar. Subí las escaleras de madera que llevaban a los pisos superiores, donde estaban los camerinos y los depósitos de escenografía. El sonido de los pasos parecía venir de un pasillo estrecho, poco iluminado. Cuando llegué allí, vi algo que me hizo detenerme. En el suelo, había una serie de marcas de pies polvorientos, como si alguien hubiera caminado recientemente. Las marcas llevaban a una puerta entreabierta, que nunca había notado antes. Al acercarme, sentí un fuerte olor a metal oxidado. La puerta crujió al ser empujada, revelando una pequeña habitación oscura, llena de herramientas antiguas y pedazos de madera. En el centro de la habitación había una silla rota y, sobre ella, un sombrero de trabajador, cubierto de polvo y telarañas. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando cerca de mi oído. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, y el silencio era absoluto. Esa noche, al regresar a casa, sentí que algo había cambiado. El teatro ya no era solo un lugar de trabajo, era un lugar donde el pasado insistía en hacerse presente. El Teatro Juárez ya no era el mismo lugar que admiraba desde niño. Ahora, cada sonido, cada sombra, cada movimiento parecía llevar una intención oculta. Ya no podía ignorar la sensación sombría de ese lugar, incluso cuando el teatro estaba vacío. Una noche, fui el último en salir después de un ensayo. El concierto principal había terminado y el equipo ya se había ido. Necesitaba terminar de guardar algunos equipos y decidí quedarme un poco más. El teatro estaba en silencio, salvo por los crujidos ocasionales de las maderas viejas, como si el edificio se estuviera ajustando al peso de los años. Mientras organizaba los cables en el depósito, escuché un sonido proveniente del escenario. Era el ruido de pasos lentos y arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Paré lo que estaba haciendo y miré en dirección al sonido. El escenario estaba iluminado solo por una luz tenue, y por un momento pensé haber visto una figura parada en el centro, de espaldas a mí. Mi corazón aceleró, pero tenía que convencerme de que era solo mi mente cansada. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo. Sin embargo, el sonido de los pasos no cesó. Parecían acercarse, cada vez más lentos, cada vez más pesados. Cuando miré nuevamente al escenario, la figura ya no estaba allí. En su lugar, vi algo que me hizo congelarme. En el suelo, cerca de las cortinas, había una serie de marcas de pies polvorientos. No estaban allí antes. Las marcas conducían al pasillo que había explorado días atrás. Ese pasillo estrecho y mal iluminado, que ahora parecía aún más sombrío de lo que recordaba. Sentí un impulso irresistible de seguir las marcas. Era como si algo me tirara de manera irresistible, una curiosidad que no podía controlar. Caminé hasta el pasillo, y el aire se fue volviendo más frío con cada paso que daba. Las luces débiles parpadeaban, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Cuando llegué a la puerta del cuarto de herramientas, estaba entreabierta como antes. Esta vez, sin embargo, había una luz débil que salía desde adentro. Me acerqué con cautela. Al mirar dentro, vi algo que me hizo retroceder. El sombrero de trabajador que había visto antes estaba ahora sobre una mesa, y junto a él había una foto antigua. Era una imagen desvaída de un grupo de hombres, todos con ropa de obreros del siglo XIX. En el centro de la foto, un hombre me llamó la atención. Estaba con sombrero, camisa de mangas arremangadas y una mirada fija en la cámara. Era él, el mismo hombre que había visto en el espejo y en el escenario. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché un sonido detrás de mí. Era el ruido de algo siendo arrastrado, como si una silla se moviera por el pasillo. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Cuando miré nuevamente hacia el cuarto, la foto había desaparecido y el sombrero estaba en el suelo, como si hubiera sido arrojado con fuerza.
Esa noche, salí corriendo del teatro, sin mirar atrás. Pero incluso en casa, la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba. Sabía que esa historia no había terminado. Y, lo peor de todo, sabía que el hombre de las ropas antiguas no era una invención de mi mente. No pude dormir esa noche. La imagen de la foto antigua y el sombrero en el suelo del cuarto de herramientas no salían de mi mente. Sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de esa figura, pero al mismo tiempo, temía lo que podría encontrar. A la mañana siguiente, decidí regresar al teatro. Esta vez, no como un técnico de sonido, sino como alguien en busca de respuestas. El teatro estaba vacío cuando llegué. El señor López no estaba cerca, y las luces estaban apagadas. Caminé hasta el pasillo estrecho, donde la puerta del cuarto de herramientas aún estaba entreabierta. Esta vez, estaba preparado. Llevé conmigo una linterna y una grabadora, decidido a documentar cualquier cosa que encontrara. Al entrar en el cuarto, el olor a metal oxidado era casi insoportable. La linterna iluminó el lugar, revelando detalles que no había notado antes. En las paredes, había símbolos extraños trazados con carbón, formando patrones que parecían casi ritualísticos. En el centro de la habitación, había un círculo dibujado en el suelo, con velas quemadas y trozos de madera dispuestos de manera específica. Fue entonces cuando encontré un cuaderno antiguo, escondido debajo de una pila de herramientas oxidadas. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero aún era posible leer lo que estaba escrito. Era el relato de uno de los trabajadores que ayudaron a construir el teatro. Describía accidentes frecuentes, muertes inexplicables y un ambiente de miedo que flotaba sobre la construcción. Pero lo que más me llamó la atención fue la mención a un ritual. Según el cuaderno, los trabajadores habían descubierto algo bajo el teatro, algo antiguo y maligno. Para calmar a la entidad que habitaba el lugar, realizaron un ritual, ofreciendo algo a cambio de protección. El cuaderno no detallaba qué fue ofrecido, pero mencionaba que uno de los trabajadores se sacrificó voluntariamente. Era él, el hombre de las ropas antiguas. Mientras leía, la temperatura en el cuarto descendió drásticamente. La linterna comenzó a parpadear y el aire se volvió denso, como si algo se estuviera acercando. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Fue entonces cuando escuché una voz baja, susurrando en español arcaico. Las palabras eran casi incomprensibles, pero entendí lo suficiente. No debiste haber venido. De repente, las velas en el suelo se encendieron solas, y el círculo comenzó a brillar con una luz débil y siniestra. Sentí una fuerza invisible que me jalaba hacia el centro del círculo, como si algo intentara atraparme allí. Traté de luchar, pero mis piernas no respondían. La voz susurró nuevamente, esta vez más clara. Eres el próximo. No sé cómo, pero logré liberarme. Corrí fuera del cuarto, dejando el cuaderno y la linterna atrás. Cuando llegué al pasillo, las luces del teatro comenzaron a parpadear, y el sonido de aplausos lentos e irónicos resonó por todo el edificio. Salí corriendo, sin mirar atrás. Desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. El hombre de la ropa antigua no me dejó en paz. Aparece en mis sueños, siempre con esa mirada fija y penetrante. A veces, escucho aplausos cuando estoy solo en casa, y el olor a metal oxidado me persigue, sin importar a dónde vaya. El Teatro Juárez sigue en pie, imponente y bello, pero yo nunca más he vuelto a pisarlo. El señor López desapareció unos días después de mi último encuentro con el cuarto de las herramientas, y nadie sabe a dónde fue. La gente todavía habla sobre el teatro, sobre su historia y sus secretos, pero pocos saben la verdad. Sé que la maldición aún está allí, esperando al próximo. Y, a veces, cuando me miro al espejo, siento que el hombre de la ropa antigua está más cerca que nunca. Él no descansará. Y, tal vez, yo tampoco descansaré jamás de esta maldición. Mi nombre es Víctor Pérez,
y hasta hace poco era un joven común de Guanajuato, México. Crecí escuchando historias sobre la iglesia de San Cayetano, también conocida como el Templo de la Valenciana. Todos en la ciudad conocen ese lugar. Es famoso por su impresionante arquitectura barroca, con detalles dorados que brillan bajo el sol. Pero, como todos por aquí, también conocía las historias sombrías que rodeaban la iglesia. Historias de un padre que murió de forma misteriosa en el siglo XIX, de una figura encapuchada que aparece después de la puesta del sol, y de voces que susurran oraciones en latín cuando no hay nadie cerca. Siempre pensé que eran solo leyendas urbanas, cuentos para asustar a los turistas o a los niños traviesos. Hasta aquella noche, todo comenzó con una invitación inesperada. Mi tío, un hombre serio y religioso que siempre estuvo muy cerca de la familia, me pidió que lo ayudara en la iglesia. Él era uno de los cuidadores del Templo de la Valenciana y esa semana estaba encargado de preparar el lugar para una misa especial. Como estaba de vacaciones de la escuela y sin mucho que hacer, acepté. Al fin y al cabo, era solo una tarea sencilla: ayudar a limpiar el altar y organizar los bancos. Nada fuera de lo común. Llegué a la iglesia al final de la tarde, justo antes del atardecer. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados, y la fachada de la iglesia parecía aún más majestuosa bajo esa luz. Mi tío me recibió en la entrada, con una expresión un poco más seria de lo normal. Me entregó una llave antigua, oxidada, y me dijo que debía cerrar la puerta principal después de que él se fuera. Tenía que ir a la ciudad a resolver algo urgente, pero prometió que volvería en una hora. No cuestioné. Siempre fue un hombre de confianza. Mientras mi tío se iba, comencé a trabajar. La iglesia estaba silenciosa, y el sonido de mis pasos resonaba en el espacio vacío. El altar, con sus esculturas detalladas y el crucifijo imponente, parecía observar cada movimiento que hacía. Me sentí un poco incómodo, pero lo atribuí al ambiente solemne. Después de todo, las iglesias siempre tienen esa atmósfera. Fue cuando el sol se puso por completo que las cosas comenzaron a cambiar. La luz del día dio paso a una penumbra que se esparció rápidamente por el interior de la iglesia. Encendí algunas velas, como me había indicado mi tío, y continué con el trabajo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. Alguien estaba murmurando. Parecía venir de lejos, tal vez del fondo de la iglesia. Dejé lo que estaba haciendo y miré alrededor. No había nadie. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el sonido continuó. Esta vez, más claro, era una oración en latín, susurrada en un tono monótono y grave. Mi corazón aceleró y una sensación de frío recorrió mi espalda. Miré hacia la puerta principal, cerrada con llave, y luego hacia las velas. Las llamas titilaban, como si algo o alguien estuviera pasando cerca de ellas. Fue entonces cuando lo sentí. Alguien estaba detrás de mí. No escuché pasos, no vi sombras, pero la presencia era innegable. Una sensación helada, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. No me giré. No pude. Mi cuerpo parecía paralizado, y la oración en latín ahora sonaba más fuerte, más cerca. Sabía que no estaba solo. La sensación de que alguien estaba detrás de mí persistió durante unos segundos que parecieron una eternidad. La oración en latín continuaba, pero ahora parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo, como si las paredes de la iglesia estuvieran susurrando. Finalmente, pude moverme. Me giré lentamente, esperando ver algo, pero no había nadie. La iglesia estaba vacía, excepto por mí y las velas que titilaban sin motivo aparente. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es solo el viento, pensé, aunque sabía que no había ventanas abiertas. Decidí terminar el trabajo lo más rápido posible. Tomé un trapo y comencé a limpiar el altar, evitando mirar al crucifijo. Ese silencio pesado, interrumpido solo por el susurro lejano,
Me ponía cada vez más nervioso. No quería admitirlo, pero estaba asustado. Fue entonces cuando vi algo que no debía estar allí. En la esquina de mi vista, una figura encapuchada se detuvo, inmóvil, cerca de una de las columnas laterales. Mi cuerpo se congeló nuevamente. No quería mirar directamente, pero no podía evitarlo. Poco a poco, giré la cabeza. Un espíritu estaba allí, envuelto en sombras, con la capucha cubriendo el rostro. No se podían ver detalles, solo una silueta oscura e imponente. No se movía, solo permanecía allí, como si me estuviera observando. Mi instinto gritaba que corriera, pero pensé que era mejor no hacerlo. El espíritu seguía parado y no sabía qué hacer. Fue cuando dio un paso en mi dirección, un paso lento. El sonido de la suela de sus zapatos contra el piso de piedra resonó por la iglesia, y sentí mi corazón latir más rápido. Otro paso, y otro. Se estaba acercando, y yo aún no podía moverme. Finalmente logré reaccionar. Me giré y corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. La llave que me dio mi tío estaba en el bolsillo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Mientras intentaba abrir la cerradura, miré hacia atrás. La figura estaba más cerca ahora, y podía sentir el frío que emanaba de ella, como si estuviera parado frente a una puerta abierta hacia el invierno. La llave finalmente giró en la cerradura, y empujé la puerta con toda la fuerza que tenía. El aire fresco de la noche me golpeó, pero no trajo alivio. Corrí sin mirar atrás, sin saber si la figura me estaba siguiendo. Solo paré cuando llegué a la calle principal, donde algunas personas aún pasaban. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero sabía que algo estaba mal. Ese no era un lugar común. Algo en esa iglesia no quería que yo estuviera allí. Miré hacia atrás, en dirección al templo de la Valenciana. La iglesia parecía normal, iluminada solo por la luz tenue de las velas que había dejado encendidas. Pero, por un instante, juré haber visto una sombra moviéndose detrás de una de las ventanas altas. Una sombra con capucha. Después de esa noche en la iglesia, traté de convencerme de que todo no era más que una pesadilla. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. La figura encapuchada, la oración en latín, el frío que parecía venir de la nada. Todo eso estaba grabado en mi mente como una cicatriz que no quería cerrarse. Mi tío notó que estaba diferente, pero no tuve el valor de contarle lo que pasó. Él parecía preocupado, pero no insistió. 2 días después, mi tío me llamó nuevamente. Esta vez, quería que lo ayudara a organizar algunos documentos antiguos guardados en una sala secreta detrás del altar. Dudé, pero él insistió, diciendo que era importante y que me pagaría por el trabajo. La idea del dinero me convenció, pero en el fondo, sabía que no era solo por eso. Había una curiosidad fuerte dentro de mí, una necesidad de entender lo que había sucedido aquella noche. Llegué a la iglesia al final de la tarde, como la última vez. Mi tío ya estaba allí, con una linterna en la mano y una expresión seria. Me llevó hasta el altar y, con un movimiento cuidadoso, presionó una parte de la pared que parecía una simple decoración. Para mi sorpresa, un mecanismo oculto se movió, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Esta sala guarda documentos antiguos de la iglesia, explicó mientras iluminaba el camino con la linterna. Algunas cosas aquí son delicadas. Tenemos que tener cuidado. Entramos a la sala, que era pequeña y sofocante. Había estantes llenos de libros polvorientos, cajas de madera y papeles amarillentos. Mi tío comenzó a separar algunos documentos mientras yo observaba el lugar. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En uno de los estantes más altos, había un libro diferente a los demás. La cubierta era de cuero oscuro, casi negro, con símbolos extraños grabados en relieve. Parecían runas o letras antiguas, pero no reconocí ninguna. Sin pensarlo demasiado, tomé el libro.
Era más pesado de lo que parecía, y la cubierta tenía una textura áspera, como si hubiera envejecido con el tiempo. Cuando lo abrí, una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Las páginas estaban llenas de escritos en latín, pero también había dibujos extraños, símbolos que parecían representar cosas que no podía comprender. Había figuras de criaturas grotescas, círculos con pentagramas y palabras que, incluso sin entender, me causaban una sensación de malestar. Mi tío notó lo que tenía en mis manos y su rostro cambió de inmediato. Se acercó rápidamente y me arrebató el libro, cerrándolo con fuerza. «Esto no debería estar aquí», dijo con una voz grave y preocupada. «Este libro es peligroso». «¿Qué es esto?», pregunté, tratando de disimular el miedo que sentía. Él dudó antes de responder. «Es un libro de rituales antiguos, cosas que no deberían ser tocadas. Dicen que perteneció a un sacerdote que se involucró con prácticas oscuras hace mucho tiempo. Lo encontraron muerto en el altar, y este libro estaba con él». Sentí un escalofrío al recordar la historia que todos en el pueblo conocían. El sacerdote que murió con una expresión de terror en el rostro. El espíritu que vi. Todo empezaba a tener sentido, pero era un sentido que no quería aceptar. Mi tío guardó el libro en una caja y la cerró con llave, sacando una del bolsillo. «Olvida que viste esto», dijo mirándome a los ojos. Asentí, pero sabía que no podría olvidarlo. Ese libro tenía algo maligno, algo que parecía llamarme, y lo peor, tenía la sensación de que no estaba solo. Algo en esa sala, en esa iglesia, estaba vivo, y no era algo bueno. Cuando salimos del cuarto secreto y cerramos el pasadizo, miré hacia el altar. Por un momento, juré haber visto una sombra moviéndose detrás de él. Pero esta vez no era una figura encapuchada, era algo diferente, algo que parecía arrastrarse por el suelo. No le dije nada a mi tío, pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras del libro resonaban en mi mente, como si alguien me las susurrara al oído. En los días siguientes a mi experiencia en la iglesia, algo dentro de mí cambió. El libro prohibido, los símbolos extraños, las palabras en latín que no podía entender. Todo quedó grabado en mi mente como una marca imborrable. Intentaba seguir con mi rutina, pero era imposible ignorar la sensación de que algo no estaba bien. La iglesia, ese lugar que antes me parecía solo un bonito sitio turístico, ahora me perseguía, y no solo durante el día. Por la noche era peor. Fue en una de esas noches cuando todo se intensificó. Estaba en mi cuarto tratando de dormir, cuando escuché algo que me hizo sentarme en la cama de golpe. Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero inconfundible. La misma oración en latín que había escuchado en la iglesia, pero esta vez venía desde dentro de mi cuarto. Mi cuerpo se paralizó. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero no había nada. Las ventanas estaban cerradas. La puerta también. Aún así, el susurro continuaba, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más fuerte, más insistente. Era como si alguien estuviera a mi lado, murmurando esas palabras directamente en mi oído. Me cubrí los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. El susurro parecía venir desde dentro de mi cabeza, como si fuera parte de mí. Fue entonces cuando sentí algo tocar mi pie. Una sensación helada, como si una mano fría hubiera pasado sobre mi piel. Salté de la cama, encendí la luz y miré al suelo. No había nada ahí, pero la sensación de que algo estaba en la habitación conmigo era abrumadora. El susurro se detuvo abruptamente, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Decidí que no podía quedarme solo esa noche. Tomé mi celular y llamé a mi amigo Javier, que vivía a unas cuadras de distancia. Contestó después de algunos tonos, y le expliqué rápidamente lo que estaba pasando, sin entrar en muchos detalles. Al principio se rió, pensando que estaba bromeando, pero cuando notó que hablaba en serio,
Aceptó encontrarse conmigo en la plaza principal. Salí de casa corriendo, sin preocuparme siquiera por cerrar la puerta. El aire de la noche estaba fresco, pero no me trajo alivio. Camino a la plaza, miraba hacia atrás cada pocos pasos, esperando ver algo siguiéndome. No vi nada, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Cuando llegué a la plaza, Javier ya estaba ahí, sentado en una de las bancas. Me saludó con un gesto, pero su expresión cambió al verme de cerca. Sin necesidad de muchas palabras, entendió que algo estaba muy mal. Sugirió que fuéramos a la casa de su abuela, doña Carmen, una señora conocida en el pueblo por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Era una curandera, y muchas personas acudían a ella en busca de ayuda para problemas que la medicina tradicional no podía resolver. Llegamos a su casa poco después. Doña Carmen nos recibió con una expresión seria, como si ya supiera que algo estaba mal. Le conté todo lo que había sucedido y ella escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, cerró los ojos por un momento, como si estuviera pensando. Luego, se levantó y fue hasta un armario, de donde sacó un pequeño frasco con un líquido oscuro. Me lo entregó con una expresión grave, como si me estuviera pasando algo de suma importancia. Esa noche fue solo el comienzo. Sabía que el libro, la iglesia y esa presencia maligna no iban a dejarme en paz tan fácilmente. El frasco era pequeño, cabía en la palma de mi mano, pero parecía pesar mucho más de lo que su tamaño sugería. El líquido dentro era espeso, casi como miel, y tenía un olor fuerte a hierbas y algo más que no lograba identificar. Algo que me recordó a tierra mojada y velas apagadas. Me instruyó a aplicar un poco del líquido en las sienes y el pecho antes de dormir, y a rociar un poco alrededor de mi cama. «Esto te protegerá», dijo con una voz que no dejaba espacio para la duda. Pero sus ojos, llenos de una tristeza profunda, me decían que esa protección era temporal. Había algo que no me estaba contando, algo que tal vez no estaba listo para escuchar. Esa noche seguí sus instrucciones al pie de la letra. Apliqué el líquido en mis sienes y en el pecho, y rocié un poco alrededor de mi cama. El olor fuerte llenó la habitación, y por un momento me sentí un poco más seguro. Pero en cuanto apagué las luces, la sensación de que algo estaba mal volvió. El susurro en latín no regresó, pero podía sentir una presencia en la habitación, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para actuar. Intenté dormir, pero cada sonido me hacía saltar. El viento golpeando la ventana, el crujido del suelo, incluso el tic-tac del reloj en la pared parecían más fuertes de lo normal. Solo cuando el cansancio finalmente venció al miedo, logré cerrar los ojos. Pero el sueño no trajo paz. Soñé con la iglesia. Estaba ahí, solo, en medio de la noche. Las velas estaban encendidas, pero su luz no alcanzaba los rincones del lugar. El altar parecía más grande, más imponente, y el crucifijo encima de él estaba inclinado, como si estuviera a punto de caer. Sabía que no debía estar ahí, pero mis pies me llevaron hacia el altar, como si algo me estuviera arrastrando. Fue entonces cuando vi el libro. Estaba abierto en el altar, sus páginas amarillentas vueltas hacia mí. Las palabras en latín parecían brillar, como si estuvieran vivas. Intenté alejarme, pero no podía. Mis manos, sin que yo lo deseara, se extendieron hacia el libro. Cuando toqué las páginas, una ola de frío recorrió mi cuerpo, y el susurro en latín volvió, más fuerte que nunca. Desperté de repente, sudando frío y con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Miré alrededor de la habitación, esperando ver algo, pero todo estaba como lo había dejado. El frasco de doña Carmen seguía en la mesa de noche, y el olor a hierbas aún flotaba en el aire, pero la sensación de que algo estaba mal no había desaparecido. Al día siguiente, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así, con miedo de cerrar los ojos, con miedo de estar solo. Doña Carmen me había dado una protección temporal,
pero sabía que debía enfrentar lo que estaba pasando, y eso significaba volver a la iglesia. Significaba enfrentarme al libro, a todo lo que me estaba atormentando. Volver a la iglesia fue la decisión más difícil que he tomado. Cada paso hacia el templo de la Valenciana parecía cargar el peso de una culpa que no podía explicar. El frasco de Doña Carmen seguía en mi bolsillo. La noche anterior me había demostrado que la pesadilla no solo estaba en mis sueños, sino que se estaba infiltrando en mi realidad. Y tenía que terminar con esto, aunque significara enfrentar lo que fuera que me estuviera acechando. Llegué a la iglesia al atardecer. El cielo estaba nublado y el viento frío cortaba como una navaja. La fachada del templo se veía más sombría que nunca, como si me estuviera observando, esperando a que entrara. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero aún tenía la que me había dado mi tío. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la cerradura, pero finalmente lo logré. El sonido del mecanismo girando resonó en el silencio del lugar. Dentro, la iglesia estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz que entraba a través de los vitrales. Las velas que había dejado encendidas la última vez ya se habían consumido, dejando solo restos de cera derretida. El altar parecía aún más imponente, y el crucifijo sobre él estaba ligeramente inclinado, tal como en mi sueño. Sentí un escalofrío al acercarme, pero sabía que no podía retroceder. Fui directamente hacia el pasadizo secreto detrás del altar. La pared se movió con un crujido bajo, revelando la sala oscura y sofocante. El libro seguía ahí, en la misma caja donde mi tío lo había guardado. Sabía que no debía tocarlo, pero algo dentro de mí insistía en que esa era la única manera de acabar con todo. Con manos temblorosas, abrí la caja y tomé el libro. Apenas lo toqué, la misma oleada de frío que sentí antes recorrió mi cuerpo. Las páginas se abrieron solas, como si estuvieran vivas, y las palabras en latín comenzaron a brillar. El susurro regresó, más fuerte que nunca, y sentí una presencia detrás de mí. Esta vez, no era solo una sensación. Podía escuchar pasos lentos, arrastrados, acercándose. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía, excepto por mí y el libro. Fue entonces cuando me di cuenta de que las sombras en las paredes se movían, retorciéndose como si estuvieran hechas de humo. Se unieron en el centro de la habitación, formando un espíritu que jamás había visto. Esta vez, podía ver los detalles. Sus manos esqueléticas, una capa negra que parecía hecha de oscuridad pura y su rostro, o la ausencia de él. Donde debería haber una cara, solo había un vacío profundo, como un agujero negro que absorbía toda la luz a su alrededor. Se acercó y sentí el aire volverse más pesado, más difícil de respirar. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El libro en mis manos ardía, como si intentara atraparme ahí. El espíritu maligno estiró una mano hacia mí, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Fue entonces cuando escuché una voz. No era un susurro, sino una voz grave, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Hablaba en latín, pero entendí cada palabra como si estuvieran siendo grabadas directamente en mi mente. La voz dijo: «Ahora es demasiado tarde». El dolor en mi pecho se intensificó y sentí que algo me era arrebatado. Miré hacia abajo y vi una neblina oscura saliendo de mi cuerpo, como si mi esencia estuviera siendo absorbida. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Sentí el frío de la muerte envolviéndome. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo de la iglesia, solo. El libro estaba abierto a mi lado, pero las páginas ahora estaban en blanco, como si nunca hubieran sido escritas. Mi cuerpo dolía y sentía una debilidad que jamás había experimentado. Me levanté con dificultad y miré a mi alrededor. La iglesia estaba en silencio, pero la sensación de que algo estaba mal no había desaparecido. Salí de ahí lo más rápido que pude, pero sabía que algo había cambiado. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual.
La gente del pueblo empezó a evitarme, como si sintieran que algo estaba mal conmigo. Mi tío nunca volvió a hablarme, y Javier dejó de buscarme. Incluso doña Carmen, cuando la vi en la calle, cruzó al otro lado, evitando mi mirada. Ahora vivo solo, atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar. El susurro en latín nunca se detuvo, siempre está ahí, en el fondo de mi mente, como un recordatorio constante de lo que pasó. La iglesia sigue ahí, imponente y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sé la verdad, sé lo que se esconde detrás de esas paredes, y sé que, algún día, tendré que volver, porque sea lo que sea que aquel espíritu me quitó, aún no ha terminado, y no sé cuánto tiempo me queda antes de que regrese para terminar lo que empezó. Por las noches, los sueños son lo peor. Siempre estoy de vuelta en la iglesia, frente al altar, con el libro abierto en mis manos, y cuando despierto, la sensación de que algo está mal no desaparece. Es como si hubiera dejado una parte de mí en aquella sala secreta, y ahora estoy incompleto. Ahora vivo aislado, atrapado en un ciclo de miedo y culpa. Las únicas visitas que recibo son de espíritus y entidades que aparecen en los rincones de mi habitación, siempre de noche, siempre en silencio. No sé si podré resistir. Lo único que sé es que, sea lo que sea que quieren, no tendré descanso ni paz.